estaba pensando que el último comentario que hicimos sobre el tema fue antes de que ocurriera un hecho muy importante, que fue lo que llaman la primaria de Iowa en relación con el proceso en Estados Unidos, el proceso electoral en Estados Unidos. Y ahí hubo una doble sorpresa, ¿verdad? En primer lugar, en el Partido Demócrata, pues es evidente que hubo un empate, a pesar de que por ahí la prensa en algunos aspectos ha tratado de tergiversar, porque es cierto, pensando que así tajantemente ganó Hillary Clinton, y no es cierto, es decir, fue un empate que incluso la diferencia fue muy pequeña, y además la distribución de los delegados fue igual. Pero una analista demócrata al resultado de ese proceso, refiriéndose a ese empate, decía, bueno, la verdad es que se gana con la diferencia de uno. Claro, ese sí. No empate, había ganadora. Ella trataba de machacar en la cosa de... Claro, pero cuando uno coge... Porque otro analista republicano le decía que había habido un empate. Digo, no, hay una ganadora. Cuando uno coge y examina el resultado de una elección en un sistema parlamentario, de ahí, el número de parlamentarios que sacó cada partido es el índice, ¿verdad? Pero bueno, ese es el... No, pero ahí otra cosa interesante de esas primarias que iniciaron ya para escoger los candidatos de los partidos republicano y demócrata de los Estados Unidos, es que en el caso del Partido Demócrata no solo se produce ese empate real, efectivo, que es casi virtual, como lo han dicho también, sino que la masa electoral se dividió dándole la gente joven el voto al candidato más viejo, sí, que fue una de las cosas más muy interesante, pero es un candidato que está mandándole un mensaje muy directo a la juventud norteamericana sobre empleo, sobre salarios, sobre Wall Street, cómo maltrata Wall Street la sociedad norteamericana, etcétera. Y en el lado republicano, la derrota de Trump. Sí. Y el ascenso de dos latinos que son unos renegados de su condición de latinos. Claro. Porque, no, Marcos no, el otro. No, los dos. ¿Cómo? Marcos no. Los dos, es decir, yo vi los análisis. Los análisis de esa noche, digamos, de lo que se estaba produciendo en Washington, el análisis de los medios en relación a eso, señalaban a los dos latinos, a Rubio y a Cruz, ¿verdad?, como unos renegados, en el sentido como que los latinos eran una peste en ese sentido, ¿verdad? Y señalaban también que la dirección, la cúpula del Partido Republicano favorecía a Rubio más que a Cruz. Sí. Obviamente tampoco les gusta Trump, pero ese fue el enfoque que yo entendí que se estaba haciendo de ese análisis. Y Rubio muy parecido a Trump, con una diferencia ahí de 2 puntos, creo que era. Sí, pero a mí, es decir, yo he escuchado mucho, yo ni lo conozco, yo de todos esos candidatos de los republicanos, al único que conozco personalmente es a Jeb, que es un tipo muy agradable, muy simpático, casado con una mexicana, pero no ha tocado primera base, ¿verdad? Este Rubio, todas sus declaraciones, al revés, ataca a Cruz por renegado. Él sigue siendo, yo soy de origen cubano, mi familia es esto, es aquí. Yo no lo entendía así en el análisis que se hizo. No sé si en discurso, pero digamos en el análisis que se hizo, no lo entendía así. Es decir, que como que los habían ubicado más bien en un concepto muy conservador respecto a la comunidad latina. No, pero sí me llamó la atención que ese Rubio es un muchacho joven, realmente joven. Claro, es senador. Y tiene su encanto, digámoslo así, como el senador sigue. Sí. Ahora, en el Partido Republicano, consideradas las características de los 3 primeros, pues está como para no tocarlo ni con un palo el partido, ¿verdad? Ahora es el caucus de hoy. Maryland. No, ayer, ¿qué fue? No, el 9. No, es que todos los días tienen uno. No. Está programado para el día 8. Porque, ¿cómo se lunes llama? O martes próximo. Trump aseguraba que en el próximo barría él. Cuando este programa salga se ha hecho ya el segundo caucus. Sí. Pero, bueno, esa es una cuestión también determinante, es decir, dónde va a ganar y dónde no va a ganar. Pero ya, digamos, la ventaja del primer golpe puede ser que todavía le ayude
a Cruz, que además va apoyado por el Tea Party, ¿verdad? Que es el A mí no grupo me gusta más para nada conservador de Cruz. Estados Unidos. Cruz es... No me gusta, a mí tampoco. No, para nada. En fin. Pero bueno, la verdad es que de todas maneras no era de esperar que el Partido Republicano surgiera una figura progresista ni nada por el estilo, ¿no? Lo sorprendente es que la estrategia de elefante en la cristalería de Trump falló ahí. Vamos a ver si falla en las que siguen. Pero, porque hay que recordar que en las primeras a Hitler le fue muy mal, ¿verdad? Haciendo un pronóstico muy jodido. Bueno, sí. Y en el otro caso, y hay la posibilidad de que aventaje Sanders, ¿verdad? Con un discurso más progresista, más socialista, más obrerista, más clase trabajadora, más anticapitalista, del gran capital, más anti-gran capital, sí, en el seno de los Estados Unidos. Me parece que eso va a ser interesante ver cómo se va a perfilar. Hay un fragmento de una confrontación, digamos, que no fueron sangrientas entre Clinton y Sanders, en la cual Sanders pone como ejemplo la sociedad danesa, es decir, en aspectos de la seguridad social y sí, de igualdad. Y entonces es un buen discurso, digamos, que le resultaría a cualquiera que ponga como ejemplo a las sociedades escandinavas. Sí. Creo que es un buen negocio es un buen negocio para los socialdemócratas de todas partes, aunque después resulten ser de extrema derecha, como en algunos países que conocemos. Pero termina esa intervención de Sanders y se para Hillary dice: no estamos en Dinamarca, estamos en América. Claro, no hay nada que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que el Partido Demócrata sí tiene una tradición obrera muy importante. Sí, claro. Que viene desde la década de los 40, cuando alrededor del Partido Demócrata se unen y se fusionan una gran cantidad de pequeños partidos obreros que existían en Estados Unidos. Y además el movimiento obrero norteamericano ha sido un baluarte importante de apoyo a los demócratas. Claro. Que Sanders acusó a Hillary de que cuando Bush presentó el proyecto de invadir, Irak, para votar al dictador de entonces, ¿verdad? Suministrando una serie de pruebas que no eran tales, ¿verdad? Falsas. Sí, y Sanders dice que estaba pendiente una evaluación de esas pruebas por un comité que se había creado y que, sin embargo, Bush contó con el apoyo de Hillary entre los votos para invadir. Y entonces Hillary se defendió y dijo que efectivamente, que ella no podía imaginarse jamás que un gobernante norteamericano, en primer lugar, pudiera mentir y en segundo lugar, no haber considerado la posibilidad de la debacle que se iba a hacer después. Es decir, se defendió, pero pidió perdón. Dijo, es cierto. Pero un perdón mal pedido, porque debió haber explicado cómo se embarcó a hacer lo mismo en Libia ella. Sí. Porque lo de Libia viene a ser igual. Sí. Lo que pasa es que todavía no se han sentido los efectos. Pero de seguir la situación como está dándose ahora, sobre todo con desastre de los precios de petróleo en Nigeria y todo eso, uno puede prever que dentro de poco el problema de los migrantes va a venir de África del Norte, a través de Libia. Pero además en el caso de Libia, además ni siquiera han podido constituir un gobierno republicano correcto. No. Están ahí en un híbrido, porque esa organización política que existía en Libia descansaba mucho en la base tribal existente en la república, en la llamada Jirilla Libia. Es que ese es el punto. En todo esto, yo siempre digo que hay un genio latinoamericano que se llamó José Martí, que fue capaz de
él murió en 1895. 95, después de visitar Costa Rica casi. Antes de eso, haber dejado escrito... Murió combatiendo. Exacto. Claro. Haber dejado escrito un texto que debió haber sido el vademecum de los gringos en Vietnam. Ese texto se llama El hombre anamita. ¿El hombre? Anamita. Anamita. Y en él Creo que yo tengo está ese dicho todo lo que era necesario decir para no caer en la trampa de considerar a Vietnam, a lo que a la Indochina francesa, un títere de China. Lo que José Martí, el humilde latinoamericano, que ni siquiera patria tenía entonces, descubrió, todos los expertos de los think tanks norteamericanos no lo percibieron, que no había tal teoría del dominó en Asia ni nada por el estilo, tomando en cuenta que los pueblos de Indochina no eran pan comido para China. Claro que no. Sí, no, Entonces, que va, tenía una personalidad muy... seguirá siendo así porque hay una tendencia de los gringos, aún los más educados, a ignorar la historia ajena. Incluso la propia, estaba viendo un documental que hicieron en un campus norteamericano, donde le preguntaban a los jóvenes estudiantes futuros, ahí decían, mi mayor es en tal cosa y en tal rama. Le preguntaban, ¿quién ganó la guerra civil? Y nadie sabía ni siquiera en qué época había sido la guerra civil. Eso es impensable en un estudiante universitario. Pero raro, porque ellos sí saben de historia nacional, lo que no saben es... Eso es lo que se mostró ahí, por eso, que somos ignorantes incluso de su historia. Qué horror. Entonces, era grotesco verlos titubeando. Solo hubo una muchacha allá que, así con un... Tímidamente dijo, The North. No, es tremendo. Bueno, pues el norte fue en la guerra de secesión, no en la guerra de independencia. No, estamos en la guerra de secesión. La guerra civil de secesión. Sí, creí que era la guerra civil. Sí, la guerra de secesión. Y entonces el negrito te dice, mi mayor es en sociología, ¿no? Que oye la pregunta y dice, ¿The Confederates? Entonces ya no hay por dónde. Ese es un problema. Bueno, ahí debe haberlo. Yo supongo que en Libia nadie sabe nada de la historia de Estados Unidos, pero que Estados Unidos, en el campus universitario, perdón. ¿De qué universidad fue eso? Ya no recuerdo, pero dijo que bueno, ¿qué esperanza queda de que estén informados de lo que pasa en el resto del mundo? Ningún gringo, cuando empezaron yo me acuerdo que el argumento era, Saddam es un dictador. Sí. Y nadie hizo la composición. No, las armas eso era que estaban construyendo armas. Nadie se hacía la composición del lugar alrededor de lo que había significado para el imperio inglés construir un estado estable en Irak, en esa olla de grillos que era. Entran como elefantes en una cristalería ellos y acaban con todo y hoy por hoy... Pero fíjate que en el caso de Vietnam, ¿cómo surge todo? Es decir, están dando la pelea los franceses, ¿verdad? Con la Dien Bien Phu y toda esa famosa batalla esa, y los sacan a pito y caja, y los norteamericanos les empiezan a ayudar y se compran la guerra, que no tenía nada que ver para ellos, ¿verdad? Porque empezó siendo una defensa de la Indochina francesa de derechos, no sé cómo llamarlos, ¿verdad? De pirataje, que no tenía nada que ver. El problema es que a la independencia del reino de Indochina, de la península de Indochina, que comprendía Vietnam, Laos y Camboya, esa región queda fragmentada. Sí, en Laos, Camboya y Vietnam. Sí. Incluso existía
en esta otra perspectiva, un partido comunista de Indochina, que Ho Chi Minh lo divide en el de Camboya, el de Laos y el de Vietnam, y cada uno se la juegue, ¿verdad?, para lo propio. Y Vietnam era una comunidad íntegra en ese momento. Y entonces ahí se meten los franceses y dividen esa parte, y por eso se da esa guerra, donde son derrotados en el año 54. Claro. Por el general Bon Hiap. Y sacados de ahí, los franceses se meten en Argelia, donde también les va mal. Y después los gringos se meten en Vietnam en una guerra espantosa que va a durar hasta el año, ¿qué? 75 fue, más o menos. Sí, porque no Cuando tenían también lo sacaron a patadas. ni siquiera argumentos lógicos Y para los haberse derrotaron metido. militarmente. Claro. Sí, sí. No. Y unificaron el Vietnam, que había sido unificado siempre. Es como la Corea. La península de Koryo, el reino de Koryo, era una sola unidad. Y en el año 50 igualmente lo dividen, por razones políticas. Y ahí obviamente había un desarrollo del Partido posguerra. Comunista en la zona, y entonces se meten para evitar ahí el desarrollo de toda la península. Y esa situación se mantiene hasta hoy. Pero también hay una especie de ingenuidad calculada de Estados Unidos en todo eso, porque donde creen que hay un vacío de poder, se meten a llenarlo. Y sistemáticamente les va yendo mal. Ese es el problema. Claro. Estaba comentando temprano el descubrimiento. ¿Cómo es la frase? Una ingenuidad calculada. Sí, porque al principio creen que todo el mundo les va a creer lo que no es creíble. Hay un episodio ahora, por ejemplo, en Crimea. En Crimea. Yo me vine a dar cuenta con un documento que encontré en la red que me dejó perplejo, porque dice, y tenía razón Putin cuando dijo que él no podía permitir que la base militar rusa de Sebastopol cayera en manos de la OTAN. La prensa occidental dijo paladinamente que estaba loco Putin porque Estados Claro Unidos... que tenía razón. Bueno, ahora Por favor, hombre. Estados Unidos no iba a tener tan peregrina idea. Por supuesto que no, los buenos de la película eran esos y no podían ser los malos, ¿verdad? Pues resulta que este documento es maravillosamente revelador. Se trata de una licitación abierta por el Departamento de Marina de los Estados Unidos, la Secretaría de Marina de Estados Unidos, la US Navy, su Departamento de Proyectos de Ingeniería Naval. Sacan a licitación la renovación de instalaciones en la base de Sebastopol en septiembre de 2013. Sí, claro. Entonces, claro, si como si los rusos no fueran a tener traductores que descubrieran el tamal. Entonces, claro, daban por sentado que la base de Sebastopol iba a ser anexada a la OTAN. Bueno, fue siempre la discusión de Putin, es decir, que esas repúblicas se anexaran a la OTAN con el perjuicio que eso significaba en seguridad para ellos. Y entonces, no estaba loco Putin. No, hombre, porque no ese solo documento estaba loco. Para mí es suficiente demostración de que ya el plan era llegar y apoderarse de esa base. Ahora están haciendo unas acusaciones medio feas a Putin respecto a una persecución, no me acuerdo de qué personaje que lo mandó a hacer. Al inglés, al ruso que le metieron una... Sí. ¿Cómo se llama? Un venenito radioactivo. Sí, radioactivo. Y entonces están acusando a Putin que él fue el que dio eso. Bueno, yo tuve una discusión cuando todavía no había caído... Están buscando qué decir de él, porque Putin es un personaje... Putin debe ser un personaje poco recomendable desde el punto de vista de su praxis, pero tampoco Iván el Terrible lo era, ¿cómo se llama? Ronald Reagan. Claro, pues estoy pensando en el lado ruso. Bueno. La historia de Rusia está llena de, pero han sido los que han, Alejandro Nevsky, eran bárbaros, pero bueno, al fin y al cabo, la nación rusa existe, ha resistido, resistieron a los mongoles y se lo llevaron en banda después. Y luego a los caballeros teutones y a los suecos y a todos les dieron por la torre. ¿Los franceses?
Y a Napoleón. Ah, bueno, a Napoleón. 1812. Lo que pasa es que Napoleón llega a Rusia como un general alemán. La gente, los profesores de historia no nos dicen a nosotros es eso. Napoleón, claro. Es decir, la agresión alemana a Rusia comienza desde los tiempos de Alejandro Nevsky en 1243, ¿verdad? Los caballeros teutones con el apoyo del Vaticano. Y Alejandro Nevsky, que había sido ostracizado entre los mismos rusos, lo llaman y lo derrota de manera humillante. Ahí empezó el problema para Alemania, el complejo frente a los rusos. Y esa es la historia. Pero yo te digo una cosa, que no hay que hacer mucho esfuerzo para resaltar a un personaje mundial como Putin, por amor de Dios. Es un personaje inteligente, capaz. ¿Quién fue el que dijo que estaba jugando ajedrez mientras los otros jugaban tablero? Es una persona... Capaz de cualquier cosa, pero... Bueno, pero incluso hasta con un glamour que trasciende a lo político. Sí, claro. Ya hay perfumes Putin. Ah, sí, sí, claro. Hay modas Putin. Sí. ¿De veras? Ya está. Hay una moda Putin de vestido. Es que es muy elegante. Hay un montón tiene de detalles caminadillo atlético. Que tienen, no, pero bueno, es que es un atleta. Es un atleta. El caminado se lo atribuyen ¿A qué? a su antecedente como agente secreto. Porque sugieren, sugieren que camina de la KGB. de una manera tal que siempre tiene una mano disponible para sacar la pistola. Así que vamos a ver cómo camina aquí la gente, para ver quién anda armado. Claro. Yo no había observado eso. Me daba risa porque es un atleta, camina así. Pero es simpaticísimo y es un hombre que es convincente en todo lo que hace y lo que dice. En últimas, de lo que se trata es de examinar la cuestión del papel de él desde la perspectiva del país al que dirige. Porque sería muy fácil coger y ponerle como ejemplo a Gorbachev. Y Gorbachev fue lo que hizo vender Rusia a pedacitos. Y el mismo Khrushchev antes que le arrancó Crimea así porque él era ucraniano, ¿verdad? Ese tipo de cosas es la que la historia tiene que luego examinar. Dice, hay algo muy interesante que salió en la red también, vos que sos muy aficionado a la red, que en el discurso, el mensaje a la nación, el discurso de Obama, insistía en que era la primera potencia del mundo indiscutiblemente y tal. Y entonces hay una llamada de Putin a Obama y le dice que es muy interesante su discurso, que hay algunas cositas que las puede poner en duda, pero que entonces Obama le dice, me imagino que es el asunto de que ¿cómo se llama? La Unión de Estados Unidos sea la primer potencia del mundo desde el punto de vista militar. Y entonces no le contestó Putin, no, hay varios aspectos, no sé qué, pero lo llamó inmediatamente a Obama. Ahí en la red circula, que no sé si lo hemos comentado o no, un video que se llama Donald contra Trump. Ah, sí. Sí. Donald contra Trump, sí. Donde el Trump está hablando en dos lenguajes, uno como Donald y otro como Trump, y se contradicen. Y ponen las imágenes a discutir. Pero yo creo que eso pasaría con cualquier político que escogiéramos, ¿verdad? Bueno, tenemos que aterrizar. Sí.